¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que estamos desarrollando, que es el curso del libro del Levítico, el tercer libro de la Biblia, tercer libro del Antiguo Testamento, que digamos en el orden canónico pues es el precedente a lo que sería el libro de Génesis y de Éxodo, aunque en realidad es un libro que, digamos, se fue escribiendo al mismo tiempo que el Éxodo y que Números. Damos muchas gracias por la decisión que ha tomado de seguir este curso. Y bueno, pues me gustaría hacer una breve oración para arrancar con esta segunda sesión del curso del libro del Levítico. Si gusta acompañarme en oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, porque nos permites conocer tu palabra, conocerte a través de tu palabra. Gracias por todos los tesoros escondidos en ella, Padre, que a ti te ha placido revelarnos, mi Dios. Simplemente con el propósito de vivir una vida transformada que te alabe, que te bendiga, Padre, que te glorifique, que te testifique. Ayúdanos, Señor, a atesorar estas verdades en nuestros corazones, eh, Padre, y ayúdanos a ser de bendición para otros. No buscamos conocimiento para sobreponernos encima de los demás, al contrario, queremos conocerte más a ti para servir mejor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos ya prácticamente en lo que es la segunda sesión de nuestro curso del libro de Levítico, basado en este libro, Cómo vivir en santidad, que tengo aquí. Cómo vivir en santidad, el autor es Bernardino Vázquez, en colaboración con su esposa Delfina Espinosa de Vázquez. Un libro maravilloso, como todos los de Ediciones Las Américas, breve, delgadito, pero muy conciso. Es, digámoslo así, un comentario al libro de Levítico. Es así que los autores proponen como segundo capítulo de los 12 que componen este libro, el segundo capítulo lo denominan Siervos del Dios Santo. ¿Cuál es el contenido del capítulo? ¿Qué es lo que estudiaremos precisamente en esta sesión? Bueno, pues sería todo lo concerniente a la consagración sacerdotal. De ahí, siervos del Dios Santo, refiriéndose básicamente el capítulo 8 que narra toda la consagración de los sacerdotes. La sesión pasada hablamos un poco de las generalidades del libro de Levítico y hablamos un poco acerca del propósito del libro, de la dificultad que tiene el libro en nuestros días porque pareciera un libro totalmente ajeno a nuestra actualidad, a nuestra cultura o contexto actual. Sin embargo, mencionábamos la riqueza que tiene el poder extraer la esencia, los principios que enseña la ley de Dios y que nos damos cuenta son vigentes en nuestro estilo de vida cristiano. Entonces la sesión pasada nosotros leímos acerca del sistema de sacrificios, que es con lo que inicia el libro de Levítico. Prácticamente vimos 7 capítulos del libro de Levítico. Le pedía yo de favor desde la sesión pasada que iniciara también la lectura del libro, ¿no? Y no solamente eso, sino que la pudiese ir complementando también con la lectura de la epístola a los Hebreos, que es una de las epístolas que mejor nos ayudan a comprender cómo el cristiano ahora se rige ya no por los sacrificios y las leyes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sino por la vida en Cristo Jesús en el Nuevo Pacto. Entonces hoy arrancaremos nuestra sesión hablando propiamente del el sacerdocio levítico, el sumo sacerdocio, pues prácticamente delegado a la familia de Aarón, ¿no? A la familia arónica. Y bueno, pues también trataremos de entender, obviamente hoy ya no nos regimos por un sacerdocio arónico, porque como lo establece Hebreos, nuestros sacerdotes de un orden mayor, inclusive el de Melquisedec, que es el Señor Jesucristo. Entonces, pues vamos a arrancar con nuestra sesión. Le decía yo, hablábamos la clase pasada y a manera de repaso
de los sacrificios, porque el libro de Levítico, de hecho, inicia con las instrucciones para los sacrificios. Por ejemplo, si usted tiene ahí su Biblia y abre su Biblia en el libro de Levítico, de hecho, uno de los primeros subtítulos, si lo queremos ver así, son los holocaustos. Tengo aquí en la Reina Valera 60, ¿no? Los holocaustos. En Nueva Traducción Viviente, el subtítulo que pone es procedimiento para las ofrendas quemadas, ¿no? La narración de cómo se deben de hacer estas ofrendas. Y la sesión pasada, para hacer un repaso muy rápido, comentábamos que se estudian básicamente tres tipos de sacrificio, ¿no? Los sacrificios que buscaban una consagración, y explicábamos qué es esto de la consagración. La consagración no es otra cosa sino el establecer una dedicación a Dios, ¿no? Cuando yo me consagro o consagro un objeto, que también se puede dar con los objetos, no solamente con las personas, yo estoy declarando que la persona o el objeto está dedicado 100% al servicio de Dios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque son estos términos que con el paso del tiempo solemos darle otros significados, ¿no? Y pareciera que ser una persona consagrada es algo así como ser una persona súper ungida, súper santa, muy especial, que no peca, etcétera. Y no, no es ese el sentido de la palabra consagración, ¿no? Consagración lo podemos entender algo así como consagrada unción, en el sentido de que ha sido una persona consagrada a un objeto consagrado, ha sido apartado para que esté dedicado a las cosas del Señor. Lo veremos hoy precisamente también en el tema que nos toca, que es el sacerdocio, ¿no? Pero bueno, había ofrendas de consagración o sacrificios de consagración, como eran, por ejemplo, el holocausto, donde normalmente se quemaba a los animalitos, ¿no? Hay especificaciones en el libro del Levítico de qué animalitos debían ser empleados, y la característica de estos sacrificios era el quemar las grosuras, ¿no? Quemar las vísceras, ¿no? Y había ocasiones en que prácticamente era todo, ¿no? También dentro de la consagración pues existía el sacrificio de oblación, que bueno, más bien estaba en razón no tanto de quemar a un animalito, sino más bien quemar pues productos del campo, y para ser más específicos, los cereales, ¿no? Por ahí veremos también después un tipo de ofrenda que se hace con cereales, que es la ofrenda mecida, donde el sacerdote tomaba un manojo, por ejemplo, de cebada o de trigo, y lo agitaba en presencia de la comunidad con un significado propio, y al movimiento de agitarlo se le conocía como la ofrenda mecida. En este caso, la de oblación es tomar los cereales y quemarlos también, ¿no? Vimos también los sacrificios de comunión, aquellos cuyo propósito no es tanto como la consagración de dedicar algo o a alguien a Dios, sino más bien de buscar acercarse a Dios, ¿no? Y el libro Levítico nos narra ya en el capítulo 3 la ofrenda de paz, ¿no? Cómo se tenía que establecer la ofrenda de paz. La ofrenda de holocausto, le repito, es un sacrificio donde se quemaba completamente el animalito. Lo describe el primer capítulo de Levítico. El segundo capítulo describe la ofrenda de la quema de cereales o de oblación. Pero esta ofrenda, la ofrenda de paz, es diferente porque una característica que tiene, es cierto, también se sacrifica al animalito, es cierto, también la sangre tiene un simbolismo muy parecido al de el sacrificio del holocausto, ¿no? Donde de repente el mismo altar es rociado con sangre, ¿no? Pero la característica de la ofrenda de paz es que, como busca tener una comunión, un acercamiento con Dios, ¿no? Digamos que una manera de reflejarlo era que la persona, le puse aquí en el texto el ofrendante, ¿no? La persona que presentaba la ofrenda, que llevaba el animalito, al sacrificarlo, podía comer de este animalito, y era una manera como
si me lo permite, de ilustrar que se compartía una comida con el Señor, ¿no? Como si de repente yo lo invito a comer a mi casa. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrar mi amistad y un deseo de tener comunión con usted, ¿no? Entonces, no quiero decir que el Dios los estaba invitando a comer, ¿no? Pero una manera como de ilustrar la cercanía de Dios, como participando también de la ofrenda. No va a suceder así, por ejemplo, en la ofrenda de expiación. ¿Por qué? Porque la ofrenda de expiación, que ya prácticamente la vemos desarrollada en los capítulos del 4 hasta del 4 al 5, de hecho, bueno, es una ofrenda cuyo propósito es buscar el perdón de Dios por un pecado o por pecados cometidos, ¿no? Y entonces aquí el libro de Levítico nos habla tanto de la ofrenda por la culpa como de la ofrenda por el pecado. No es muy clara, sinceramente no es muy clara la diferencia, pero sí tiene algunas particularidades que nos pueden dar un poco de luz, ¿no? Porque también aparentemente es como el mismo, pareciera que es la misma ofrenda, pero en realidad eh, sí, cada una tiene como detalles distintos, si lo vemos de esta manera, ¿no? Es una ofrenda que se ofrece, le repito, por un pecado que a veces puede ser voluntario, ¿no? La persona sabe que se equivocó, la persona sabe que ha fallado, pero también podemos estar hablando de un pecado involuntario, alguna falta que cometí sin tener la intención de hacerlo. Después se establecerán lo que se conocen como las ciudades refugio, aquellas ciudades donde si una persona comete una falta grave, normalmente el asesinato de alguien, pero este asesinato es involuntario. Recuerdo que la palabra pone como ejemplo una persona que está trabajando con un... se me fue el nombre, disculpe, con un hacha, y dice que está cortando el árbol y de repente se sale el cabezal del hacha y le cae a otra persona que está abajo y muere. Pues obviamente es un asesinato, ¿no? Pero no es con intención, no es un homicidio, ¿no? Y entonces, para evitar que las personas, los familiares de el difunto busquen venganza, la persona podía ir huir a cualquiera de estas ciudades refugio, ¿no? Para presentarse con los ancianos y entonces ahí hacerle un juicio en el cual se demostrara su inocencia, ¿no? Y de esta manera pues no caer en manos de los vengadores. Es así como sí se pueden dar varias situaciones por las cuales el pecado es involuntario, pero aquí nos está hablando de una ofrenda en la cual prácticamente todo el animalito es quemado, ¿no? Otro tipo de ofrenda también de expiación es cuando se toma un animalito y sobre él se carga simbólicamente todo el pecado del pueblo y el animalito era echado fuera al desierto, ¿no? Como para ilustrar que el pecado se iba del lugar, ¿no? Y es así que entonces nos topamos con los versículos, perdón, los capítulos 6 y 7, donde nuevamente pues se vuelve a resumir todo el sistema de sacrificios que hemos comentado, ¿no? Esto es así como manera de repaso de lo que desarrollamos desde la primera sesión, ¿no? Donde prácticamente abarcamos los 7 primeros capítulos de nuestro libro de Levítico. Le pediría que usted los lea para, pues obviamente, ir viendo mayores detalles acerca de estos sacrificios, donde se describen qué animalitos, qué características, etcétera, ¿no? Y bueno, consideramos que no vale la pena entrar tanto en detalle en este sentido. ¿Por qué? Porque recuerde que el propósito de este curso es rescatar lo esencial que pueda ser pertinente en nuestros días, ¿no? Y también porque nuestro curso pues solamente consta de 12 sesiones, ¿no? Si nosotros nos tratamos de adentrar en las características de cada sacrificio, si se tenía que presentar, por ejemplo, un macho cabrío
o un cordero, o un buey, o una paloma, etcétera, pues sí nos llevaría bastante tiempo. Si usted está interesado ya en, pues ahondar un poco más en esto, le recomendamos, por ejemplo, un estudio, un comentario bíblico ya un poquito más extenso, ¿no? Que se detienen precisamente a analizar cada uno de estos detalles, ¿no? Aquí lo que queremos ofrecer más bien es un curso, un análisis panorámico del libro. Recuerde, con la intención de que podamos ver cómo lo que está escrito en el libro puede impactar en mi vida y tiene valor en mi vida en la actualidad. Es así que entonces entramos al capítulo 8 para hablar del sacerdocio. Si usted observa aquí en la diapositiva que le estoy compartiendo, hasta abajo dice la verdad hoy. Y esto es lo que me gustaría estar compartiendo con ustedes, porque de lo que vamos a aprender, de lo que el libro de Levítico nos narra, nos dice, vamos a tratar de rescatar la esencia, el principio divino que rige todavía nuestros días y que se vuelve una verdad para nosotros el día de hoy. Entonces sí le pediría que esté muy atento, sobre todo cuando abordemos estos temas de la verdad hoy, porque ahí veremos el valor que tiene el libro del Levítico para nuestros días, y es por eso que podemos decir que la Biblia tiene vigencia, teniendo vigencia en nuestros días como lo tuvo desde que fue escrita, ¿no? Bien, hablar del sacerdocio, pues obviamente es hablar de una tribu, de las 12 tribus de Israel, una tribu que será elegida precisamente para llevar a cabo este papel. Y también hablar de una casa, la casa de Aarón, que será establecida para llevar a cabo el sumo sacerdocio, ¿no? Aarón y sus hijos son ordenados sacerdotes. De hecho, se les otorga una investidura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una investidura? Pues que obviamente van a usar una indumentaria especial con cierto significado que el libro lo va a explicar, ¿no? Y cuando nosotros leemos el pasaje, pues podemos ver, no lo dice explícitamente, pero da a entender el gran privilegio que es el poder ser parte de este sacerdocio, ¿no? Donde eran figuras muy respetadas, figuras muy estimadas. ¿Por qué? Porque el sacerdote pues era el intermediario entre Dios y las personas, ¿no? Y entonces pues era un oficio muy, muy altamente estimado, donde, bueno, pues seguramente, y aquí aclaro que yo estoy especulando, pero seguramente muchas otras tribus lo desearon, ¿no? Muchas tribus quizá habrán dicho, híjole, qué lástima que no nací como parte de la tribu de Leví, porque me hubiera gustado ministrar en el tabernáculo y ministrar acerca de Dios, ¿no? Y bueno, pues esto tiene que ser un principio para nuestros días, ¿no? Porque hoy, como cristianos, hemos sido hechos por parte de nuestro Señor Jesucristo sacerdotes, ¿no? Y ejercemos un sacerdocio. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes intercedemos por los hombres ante Dios, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito del sacerdocio arónico, donde el libro Levítico va a desarrollar todos los requisitos, nos va a compartir todos los requisitos, como son, bueno, ser de la tribu de Leví, pertenecer a la casa de Aarón, estar físicamente perfectos, no tener ninguna imperfección, que la persona no le faltara un ojo, una mano, pero no solamente esto en lo físico, sino en el interior también ser moralmente intachables, y sobre todo estar preparados, ¿no? Esto es muy importante. Cuando uno empieza a ver esto, pues al menos de los 5 puntos que le acabo de compartir, hay 2 que prácticamente rigen para toda persona que quiera servir en el ministerio, que quiera servir en una iglesia, ¿no? Donde tiene que llevar una vida
hoy no decimos quizá moralmente intachable, pero sí hablamos de una vida íntegra, ¿no? Que pueda demostrar su relación con Dios en todas las áreas de su vida y obviamente estar preparados. Por ahí corren muchas corrientes cristianas donde dicen, bueno, el llamamiento lo da el Espíritu Santo, entonces no es necesario estudiar en un seminario, no es necesario estudiar en una escuela bíblica, porque Dios trae la revelación. Y bueno, es cierto, Dios da el llamado, Dios da la revelación, pero también Dios ministrará en muchas ocasiones la preparación. Podemos ver muchos ejemplos donde muchas personas que fueron llamadas a desarrollar una tarea, un ministerio, se prepararon. Entonces, creo que no hay que caer en el otro extremo de priorizar la preparación como si la preparación fuera el todo, porque también si nos vamos de ese lado estaríamos rechazando la obra que Dios hace en cada uno de nosotros, sino que vale la pena aquí tener un balance, ¿no? La verdad hoy acerca del principio del sacerdocio es que cada uno de nosotros, al ser llamados en Cristo Jesús, estamos llamados a servir, a desarrollar un ministerio. Y entonces ese ministerio que desarrollamos debe ser un modelo de santidad, mayordomía y consagración. Es decir, debe ser un modelo que refleje que lo que hacemos es para Dios, está apartado para Dios, la santidad, que es un modelo de una correcta administración, sabiendo que todo lo que tenemos no es nuestro y de lo cual entregaremos cuentas delante del Señor. Eso es la mayordomía. Y también, pues, que todo lo que hacemos está dedicado a Dios, y ahí la consagración, ¿no? Entonces, nuestro ministerio es un sacerdocio en santidad, mayordomía y consagración, y lo conecto con la idea que dimos al principio de esta diapositiva, ¿no? En realidad es un privilegio, ¿no? Tiene mucha responsabilidad, razón por la cual hay que estar preparados, razón por la cual hay que ser íntegros, ¿no? Pero es un gran privilegio el poder desarrollar un ministerio y servir al Dios Altísimo. Bien, entonces, hablar del sacerdocio levítico, pues es hablar de algunas implicaciones que conlleva, ¿no? ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que desarrollar un trabajo fiel, no podía llevar una doble vida, no podía llevar este, una doble moral, si me lo permite, ¿no? Tenía que tener muy claro el objetivo de su sacerdocio, ¿no? Si tomamos la palabra fiel también se refiere a una reproducción exacta de algo, ¿no? Hablamos de una copia fiel, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, en la pintura, que alguien ha hecho una copia fiel de tal autor, es porque la obra es prácticamente un duplicado, ¿no? Entonces, un trabajo fiel es aquel que hace un duplicado del Dios que representamos, ¿no? No es que pretendamos ser Dios, pero sí tratamos de reflejar en todo lo que hacemos la grandeza de nuestro Dios. Y eso en el sacerdocio es un principio vital. Si usted, mi hermano, mi hermana, está sirviendo en la iglesia, tiene que entender que lo que está haciendo va a reflejar el Dios que usted está representando. Y desde el momento en que nos bautizamos, desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde el momento en que tomamos la decisión de caminar en la fe, nos guste o no, representamos en la tierra a Dios ante los hombres, ahí nuestro sacerdocio, y esa representación tiene que ser fiel, ¿no? Esto requiere el uso de autoridad, ¿no? El sacerdote, el sacerdocio, pues tenía la autoridad, ¿no? En esta intercesión entre Dios y los hombres. Y obviamente sí es muy padre hablar de autoridad, pero también la autoridad lleva una responsabilidad, ¿no? Y entonces esa responsabilidad tiene que ver con el cuidado que tengo a mi cargo. Yo como sacerdote intercedo entre Dios y los hombres. Ok, puedo ejercer autoridad para reprender a los hombres que están caminando mal delante de Dios, pero eso implica también que tengo una enorme responsabilidad para con ellos, ¿no? Actualmente, en la era de la iglesia, nosotros todos tenemos el privilegio de ser sacerdotes y me gustaría compartirle
lo que establece precisamente Pablo ahí en la epístola a los Corintios, es la primera epístola a los Corintios, y así arranca el capítulo 4, donde dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿no? Este es un pasaje muy hermoso. Son de estos pasajes que vale la pena tenerlos ahí en un cuadro, tenerlos pegados en la puerta del refri o en la cabecera de la cama o qué sé yo, y que cada vez que nos levantemos, cada vez que vayamos a saltar el refrigerador, podamos ver este pasaje. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que la gente pueda ver que nosotros servimos a Cristo, ¿no? Y que somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, nos ha permitido. Entonces, pues como los sacerdotes, les repito, la función es esta, son intermediarios, son intercesores entre Dios y los hombres, y no solamente eso, ¿no? Otra de las funciones es que se dedicaban a la enseñanza de las verdades divinas, ¿no? Y también a ofrecer sacrificios. En el Antiguo Testamento eran los encargados de ofrecer los sacrificios en el tabernáculo y posteriormente en el templo, ¿no? Hoy en día no es la función de un cristiano no necesita ofrecer sacrificios ni guardar las fiestas santas de la Pascua, de los panes sin levadura, ¿no? El Purim o de las ramas, ¿no? No, ya no es necesario eso. Ahí el valor de leer la epístola a los Hebreos, pero sí ofrecemos otro tipo de sacrificios, ¿no? Por nosotros mismos y por otros. Ofrecemos sacrificios como la alabanza, ¿no? El que muchas veces nosotros abrimos nuestra boca para alabar a Dios. Usted me podrá decir, hermano, pero ¿qué puede tener ese sacrificio si es tan hermoso, ¿no? ¿Qué me dice cuando de repente las cosas no van bien, cuando de repente hay un problema serio de salud, un problema económico difícil, ¿no? Donde no es tan fácil el alabar a Dios, ¿no? Y donde tenemos que, como el salmista, recordarle a nuestro corazón, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, ¿no? Y ahí, pues sí, a veces hablamos de que es un sacrificio. También la intercesión es este sacrificio espiritual que hacemos por otros, ¿no? Donde yo traigo a los pies de Dios las necesidades de otras personas, ¿no? Que no son mis necesidades, que quizá no tendrían por qué quitarme el sueño, pero que en mi papel como cristiano sí se vuelven una carga también para mí, ¿no? Sí hago este ejercicio de empatía, pero que va más allá de la empatía, ¿no? Porque la empatía simplemente es ponerse en los zapatos de otro y tratar de tener la perspectiva del otro. Pero me gusta más la percepción bíblica, porque la Biblia habla de compasión, ¿no? De compadecerse por el otro, es decir, no solamente me pongo en su posición, sino que también sufro lo que él sufre, ¿no? Y ojo, no estoy hablando aquí de un masoquismo, ¿no? Sino más bien de el poder llevar la necesidad de otros, entendiendo el dolor, ¿no? Llevar la necesidad de otros a Dios, al Padre. Y creo que el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, donde ciertamente Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, ¿no? Y bueno, pues también cuando ayudamos a las personas, cuando ayudamos a aquellos que están pasando por alguna necesidad, ya sea física, material, ya sea espiritual, pues también ahí estamos cubriendo este papel sacerdotal. Arranca así entonces el capítulo 8, perdón, con la ordenación sacerdotal, donde pues aparece Moisés, que es el mediador en toda esta ordenación sacerdotal, donde ya desde el libro de Éxodo hemos visto que ha preparado el tabernáculo. El libro de Éxodo termina describiendo cómo es el tabernáculo, sus características, sus muebles, etcétera, ¿no? Entonces ya eso Moisés lo ha preparado, también ya ha preparado a los levitas para ministrar. Y no solamente eso, sino que también ya ha preparado el corazón del pueblo para reconocer a los levitas como tal. Recuerda usted que los levitas,
a diferencia de las otras tribus, no tienen una heredad de tierra. No van a recibir una heredad de tierra. Ellos vivirán entre los hermanos, entre sus otros hermanos, entre las otras tribus, que tendrán que ver por ellos. ¿Por qué? Porque ellos servirán como sacerdotes. Y esto es algo que Moisés se va a encargar de aclarar y de sembrar en el corazón del pueblo, ¿no? Entonces, reunidos todos estos elementos, ¿no? Ya está el lugar, el tabernáculo, ya están las personas, los levitas, y ya el pueblo entiende cómo va a funcionar eso. Entonces es que comienza con los rituales de ordenación de la ordenación sacerdotal, y entonces pues es así que se prepara para investir a Aarón y a los hijos. Le repito, investir es el poner estas vestiduras que son especiales, que tienen un significado especial, ¿no? Y entonces viene primero la parte del lavamiento, donde manda a Aarón y a sus hijos a lavarse, a purificarse. ¿Por qué? Porque es necesario una pureza para servir a Dios, ¿no? Que eh, podríamos establecer como un principio esencial para nuestros días, ¿no? Que todo aquel que quiera servir a Dios, pues tiene que buscar esa pureza, ¿no? Aunque sabemos que nadie puede purificarse a sí mismo, ¿no? Pero sí tenemos que tener en nosotros este corazón de presentar lo mejor de nosotros, ¿no? Hoy, de hecho, tenemos la bendición de contar con Cristo Jesús y con su palabra, lo cual trae a nuestra vida pureza, ¿no? Las vestiduras sacerdotales, le compartí aquí una lámina donde se detallan las vestiduras. De todos modos lo voy a tratar de apoyar. Pues tendríamos lo que sería la túnica. Digamos que era una túnica que iba en el interior, ¿no? Para después todo lo demás que vendrá, ¿no? La persona llevaba lo que sería su ropa interior, y entonces encima se le ponía esta túnica, que en la imagen digamos que es la que sale aquí con las mangas blancas, ¿no? Era una túnica. De hecho, aquí abajo se asoma la parte inferior de la túnica, ¿no? Y esa túnica iba ceñida con un primer cinto, con un primer cinturón. Sobre esta túnica viene lo que es entonces el manto, que puede ver usted acá, ¿no? Es este manto junto con este azul que vemos aquí, ¿no? Es un manto complejo. Y este también viene atado, bueno, es el manto en color azul, y viene el efod, que es este que se observa como en colores, ¿no? Los cuales son atados también por un cinto que se conoce como el cinto de la justicia, ¿no? Entonces viene lo que es la túnica, un cinto para sujetar esa túnica. ¿Por qué? Porque esa túnica, pues lo dice así la Biblia, ¿no? Escondía las vergüenzas del sacerdote, es decir, no permitía ver las partes genitales, ¿no? Y entonces venía ahora sí lo que sería el manto, después el efod y un segundo cinto para también sujetar estas dos prendas, y entonces se colocaba el pectoral, que contenía 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel, ¿no? Y sobre el pectoral, en los hombros, las piedras de ónice, conocidas como el Urim y el Tumim, que eran piedras que servían sobre todo para consultar a Dios, ¿no? En algo que en la Biblia se le llama, se le conoce como el echar suertes. Es decir, yo consulto a Dios, y a través del uso del Urim y del Tumim yo podría saber la respuesta. Quizá Urim y Tumim eran como una especie de sí y no, y entonces cuando yo consultaba a Dios, la que sacara yo, la piedra que sacara era la respuesta, ¿no? Ojo, no hay que perdernos, porque de repente podemos pensar que el Urim y el Tumim es como una especie de dado, ¿no? O moneda, y voy a aventar la moneda, y pues todo está en el azar, ¿no? No, aquí en realidad Dios habla a través de estas piedras, ¿no? Eh, las piedras más bien eran como un testimonio a la vista de los demás de lo que Dios quería comunicar a través del sacerdote, ¿no? Bueno, tenemos lo que en la cabeza sería la mitra,
que es como una especie de turbante, ¿no? Con una diadema de metal, ¿no? De oro, si no me equivoco, y en ella inscritas las palabras santidad a Jehová, obviamente en hebreo, ¿no? Y bueno, ¿por qué es maravilloso ver todo esto de la investidura sacerdotal? Porque nos permite ver cómo Dios en este sentido es muy detallista, ¿no? Y cómo Él espera que nosotros seamos detallistas en el cumplimiento de nuestro ministerio, ¿no? De ahí que hablamos mucho de dar lo mejor en nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Levítico, que le importan los detalles, ¿no? Entonces yo no puedo llegar a servir a una iglesia con lo que me sobra, ¿no? O con lo que me pueda dar alguna ganancia, sino que yo tengo que entregar lo mejor de mí hasta en el mínimo detalle, ¿no? Bien, siguiendo adelante, viene entonces el ungimiento de los sacerdotes, ¿no? Donde normalmente se derramaba un poco de aceite, ¿no? Y esto de ungir era un acto que representaba la consagración de una persona, de un objeto, y también su santificación, ¿no? Es decir, la persona o el objeto iban a ser dedicados a Dios, solamente se iban a dedicar para cosas de Dios, y por lo tanto se santificaban apartándolos para el servicio de Dios, ¿no? Es así que se ungían a personas como el caso de sacerdotes, ¿no? El caso de profetas, el caso de reyes, lo vemos mucho en Saúl, en David, ¿no? Pero también en el caso de objetos. Si puede darle una ojeada ahí al libro de Éxodo, en los últimos capítulos se habla de la unción de la mesa de los panes, del altar de incienso, ¿no? Del mismo altar de bronce. ¿Por qué? Porque era un inmobiliario que iba a ser que iba a ser usado exclusivamente para el trabajo sacerdotal, el trabajo sacrificial, ¿no? Entonces, Moisés primeramente va a ungir el tabernáculo y todos los utensilios. Les repito, lo puede checar ahí en Éxodo, el final del libro del Éxodo. Y entonces lo que va a hacer Moisés es que va a rociar 7 veces el altar y el utensilio con aceite. Cuidado, no hay que perdernos, porque nosotros escuchamos rociar el altar y lo primero que pensamos es sangre, ¿no? No se ha hecho ningún sacrificio aún porque no se ha consagrado todavía a los sacerdotes, que son quienes tienen que ofrecer los sacrificios. Entonces Moisés rocía 7 veces el altar y todos los utensilios con aceite. ¿Por qué? Porque este 7 muchas veces representa aquello que es perfecto. ¿Por qué? Porque está completo. El 7 es algo así como una idea de completar algo, y por lo tanto, como está completo, está perfecto, ¿no? De ahí que, por ejemplo, se habla de la creación en 7 días, la cual es buena. Todo lo que Dios ha creado, Dios lo vio y lo consideró bueno y es perfecta, hecha en 7 días, ¿no? O qué me dice del pasaje de Jesús, ¿no? Donde se le pregunta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, 7 veces, y él responde hasta 70 veces 7. Quiere decir que tenemos 490 oportunidades para perdonar y en la 491 ya no, ¿no? Sino que tu perfección, el perdón, ¿no? No tiene un número definido, tiene que ser siempre dispuesto a completar el proceso de manera perfecta, ¿no? Bueno, pues entonces el escenario está puesto, tenemos el escenario puesto, ya con el tabernáculo, con los utensilios consagrados, y entonces Moisés unge a Aarón, unge a los hijos, y es así como los dedica al servicio del sacerdocio, ¿no? Hoy en día no necesitamos en la iglesia hacer la unción de personas o de objetos. ¿Por qué? Porque hoy gozamos con el regalo del Espíritu Santo. Si me permite, voy a leer la epístola de Juan, que es primera de Juan. Le comparto aquí el 2:20, donde dice la palabra de Dios: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice la Nueva Traducción Viviente:
igual 1 Juan 2:20, pero ustedes no son así porque el Santo, hablando de Dios, les ha dado su Espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad, ¿no? Entonces, pues en realidad ya no es necesario el hacer estas ceremonias de poner aceite en las personas y de esta manera consagrarlas para un servicio o para declarar que son hijos de Dios, etcétera. ¿Por qué? Porque esto se da ya a través de que recibimos el Espíritu Santo de Dios con la salvación hecha por nuestra confesión y nuestra entrega a Cristo, ¿no? Es así que entonces, una vez que ya se consagraron tanto a Aarón como a sus hijos, a los sacerdotes, ahora sí arrancan los sacrificios, ¿no? Ahora sí comienza el uso del inmobiliario para los sacrificios, donde primero hay un sacrificio para expiar los pecados de Aarón y de sus hijos, ¿no? Es así que tomarán un animal sobre el cual tanto Aarón como los hijos pondrán las manos como representación de que todas nuestras faltas van sobre el animalito, ¿no? ¿Por qué? Porque es esencial buscar el perdón de pecados para participar de la dedicación a Dios, ¿no? Y le repito, ¿no? En aras de buscar la pureza, pues servir estando limpio, ¿no? Aarón y los hijos colocan las manos sobre la víctima y entonces vienen dos elementos especiales en el sacrificio, que es la sangre, ¿no? Que básicamente es el elemento que representa la purificación y la consagración, pero también el altar, ¿no? Que es el lugar donde se ofrecen los sacrificios, ¿no? Y donde el sacrificio pues tiene este sentido de una entrega voluntaria y absoluta por parte del ofrendante, ¿no? Dice la palabra que Moisés toma sangre de las víctimas de la ofrenda y coloca sangre en el lóbulo de la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha y del pie derecho, tanto de Aarón como de los hijos, ¿no? La Biblia no establece cuál es el significado, ¿no? El posible simbolismo que podemos tener, que algunos comentaristas bíblicos nos comparten, es que quizás es una manera como para establecer que el sacerdote tiene que oír la voz de Dios, hacer la obra de Dios y caminar en los caminos de Dios, ¿no? Sin embargo, como tal, no aparece la explicación en la Biblia. Terminan los sacrificios con una ofrenda mecida, ¿no? El que les decía yo, tomar un manojo de algún cereal y agitarlo, ¿no? Y entonces Moisés ofrece una comida con el pueblo para celebrar que ya gozan de sus sacerdotes y entonces hay una instrucción a permanecer 7 días en la entrada del tabernáculo. Moisés le da una instrucción a Aarón que permanezca en la entrada del tabernáculo 7 días completos para cumplir la ordenanza de Dios. Hoy en día, Cristo es quien nos ha expiado de nuestras culpas con su sangre. Por eso no necesitamos traer animalitos, no necesitamos hacer un altar con cuernos, ¿no? Con parrilla de bronce, etcétera. No, porque nosotros ya hemos sido limpiados, ¿no? Sé que de repente cuando yo digo nadie puede servir sin estar limpio de pecado, usted inmediatamente piensa, bueno, entonces mi hermano, ¿quién puede servir si todos tenemos pecados, ¿no? Pero recuerde que si hemos recibido verdaderamente a Cristo en nuestro corazón, ya hemos sido limpiados, ¿no? Lo que Jesús le dice a Pedro cuando les lava los pies, ¿no? Quien yo ya he limpiado está completamente limpio, ¿no? El propósito de lavar los pies tiene otro significado que el que Pedro pretendió entender, ¿no? Señor, si me vas a lavar los pies, límpiame todo. No necesitas estar limpio porque yo ya te he limpiado, ¿no? Más bien la limpieza de los pies tenía que ver algo con la humildad en el servicio, ¿no? Entonces, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón con fe, podemos contar que somos justos delante de Dios y que estamos limpios, hemos sido limpiados delante de Dios. Hermano, pero yo sigo pecando y hay cosas que me cuestan dejar. Es cierto, pero delante de Dios ya hemos sido declarados justos y limpios.
y entonces es una bendición el poder servir. Bueno, viene entonces lo que es el sacrificio por el pueblo. Una vez que se han dado el sacrificio por Aarón y por sus hijos para la expiación de sus pecados, viene el sacrificio por el pueblo. Ya estamos entrando al capítulo 9, donde Moisés ordena que se reúna el pueblo, ¿no? Y entonces viene este sacrificio con dos propósitos, ¿no? Preparar al pueblo para la manifestación de Dios y de esta manera arrancar el sistema de sacrificios que será ya una constante, ¿no? Digamos que es como la inauguración del tabernáculo, ¿no? Ya con el personal que son los sacerdotes. Y entonces, bueno, pues ya tenemos los fundamentos de cómo se tienen que ofrecer los sacrificios, con qué elementos, ¿no? Quiénes participan. Ya se ha consagrado a aquellos que ministran los sacrificios y entonces arranca, digamos, el primer sacrificio. Aarón arranca con 3 sacrificios. Uno de expiación, es decir, por el perdón del pueblo, uno de holocausto, una ofrenda quemada, y un sacrificio de paz, un sacrificio para tener comunión con Dios. Aarón levanta las manos, bendice al pueblo, ¿no? Hoy en día nuestro sacerdocio, al igual que el de Aarón, pues nos llama a que seamos de bendición y que pues podamos bendecir a otros. Y obviamente esto nos compromete a la preparación para la aprobación de Dios. Así como Aarón y sus hijos tuvieron que lavarse, investirse y ofrecer un sacrificio de expiación, bueno, hoy en día nosotros no nos vamos a ir al vapor antes de ir a servir a la iglesia, ni nos vamos a poner un traje especial, ni vamos a ir a degollar un animalito a la iglesia, ¿no? Pero sí tenemos que tener esta constante búsqueda de preparación, de ponernos a cuentas con Dios. Lo hacemos mucho cuando celebramos la mesa del Señor, donde recordamos que Cristo viene y entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿en verdad estamos listos? Y es así que nos ponemos a cuentas con Dios. Lo que hacemos es para bendecir a otros y qué mejor que hacerlo bajo la aprobación de Dios. Y ahí el problema cuando de repente hay personas que quieren trabajar de una manera independiente, les llamamos llaneros solitarios, quieren trabajar de manera independiente en la iglesia y entonces ellos juntan su grupo en la universidad o juntan su grupo en el trabajo, etcétera, y ahí empiezan un estudio bíblico, etcétera, ¿no? Pero no siguen este proceso de una correcta preparación. No quiero decir que lo tienen que hacer con la iglesia como tal, porque si no lo hacen con la iglesia no tiene valor, ¿no? Pero qué mejor que el respaldo de una iglesia para que la persona en verdad esté comprometida, preparada y aprobada, ¿no? Repito, no es que la aprobación la dé la iglesia, no, la aprobación la da Dios, pero Dios usa la iglesia muchas veces para preparar a la persona, para comprometerla. Recuerdo el caso de una persona que visitaba hospitales y no participaba con alguna iglesia porque no le gustaban las maneras en cómo lo manejaban la iglesia, ¿no? Y el problema fue que la persona después comenzó a batallar porque comenzó a llevar las cargas de todo lo que vio en los hospitales, gente en fase terminal, gente con dolores de tumores por cáncer, etcétera, y comenzó a cargarse de todo eso y no tenía una iglesia en la cual poder llegar a descargarse con un pastor, con los hermanos, etcétera, y algo que pretendía ser de bendición, pues terminó siendo todo lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Es así entonces que, bueno, pues finalizan los sacrificios. Moisés y Aarón entran al tabernáculo y salen para bendecir nuevamente al pueblo cuando de repente la gloria de Dios aparece. Hay un fuego que sale de la presencia de Dios, ¿no? Y consume toda la ofrenda, ¿no? Hay quienes hablan que es un fuego que desciende del cielo, hay quienes dicen, no, si es de la presencia de Dios y esta estaba en el propiciatorio, en la tapa del arca con los 2 querubines, pues mire, yo no sé de dónde viene, pero salió un fuego que consume toda la ofrenda y esto nos habla de la aprobación total del Señor por el sacrificio, ¿no?
Si el pueblo caminaba en el pacto de Dios, entonces Dios iba a respaldar mediante la aprobación de la manifestación de su presencia. Y no solamente iba a manifestar su presencia, sino su permanencia, ¿no? ¿Y cuál es la reacción lógica de los israelitas? Pues que ellos gritan de alegría y se postran. Voy a viajar en el tiempo, no es tema del libro, pero se da cuando Israel es llevado cautivo por Babilonia, ¿no? 70 años, y al regresar quieren construir el templo, quieren reactivar el sistema sacrificial, y ellos esperaban que volviera a pasar esto, que la presencia de Dios volviera a descender a consumir la ofrenda, y lamentablemente no pasó. Digo lamentablemente para ellos, pero es que Dios ya tenía otro plan, y era la manifestación de su presencia a través de la persona de Cristo Jesús. La verdad hoy es que la presencia de Dios, gracias a Cristo Jesús, es permanente en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, esa promesa, ¿no? Ese consolador, ese paracletos que Jesús prometió en cada uno de nosotros, el cual ya no vendría a visitarnos de vez en cuando, sino que ahora mora en cada uno de nosotros. Entonces, pues tenemos que cuidar, obviamente, como lo dice Pablo, de no resistir al Espíritu Santo, de no contristar al Espíritu Santo, el cual hace morada en nosotros. Bien, y para terminar nuestra sesión de hoy, unas preguntas simplemente para reflexionar. ¿Vivimos nuestro sacerdocio con privilegio y responsabilidad? Hermano, yo no soy sacerdote, yo no pastoreo una iglesia, yo no soy líder de un grupo. Mi hermano, todos somos sacerdotes. Le invito a que lea la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, y si no me equivoco, en el primer capítulo, espero no equivocarme, en el primer capítulo de la epístola de Pedro, Pedro está hablando acerca del sacerdocio, ¿no? Entonces, pues yo le pediría que tome esto como referencia, ¿no? Que tome esto como referencia y se haga esta pregunta, ¿no? ¿Estoy viviendo mi sacerdocio con privilegio y con responsabilidad? ¿O inclusive hasta se vuelve una carga para mí? Me pesa ser cristiano. Digo, nosotros podemos contestarle a las personas lo que sea, pero a Dios no lo podemos engañar, y obviamente no nos podemos engañar a nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues la pregunta es esta, ¿no? Eh, en realidad, entiendo mi ser como cristiano, y obviamente el sacerdocio que yo ejerzo como un privilegio. Discúlpame, estaba yo buscando la cita, la tengo acá. Es Primera de Pedro, capítulo 2, no es el capítulo 1, es el capítulo 2, 9, donde dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No está hablando de los pastores ni de los líderes, está hablando de toda la iglesia. Estamos viviendo ese sacerdocio como un privilegio y con responsabilidad. Nos hemos preparado todas las condiciones para llevar a cabo este sacerdocio, porque Moisés nos dejó un gran ejemplo. Él preparó el tabernáculo, preparó a los sacerdotes, preparó al pueblo, ¿no? Nosotros nos hemos preparado para ejercer nuestro sacerdocio en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestras iglesias, en nuestro ministerio, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos. ¿Atiende con esmero cada detalle de su sacerdocio a Dios? Recuerde, así como Dios fue muy detallista, inclusive en la investidura sacerdotal, y qué decir de los sacrificios, donde es muy claro qué cantidades, qué maneras, etcétera. ¿Cómo lleva a cabo usted sobre todo su ministerio? Si participa en la música, si participa en la enseñanza, ¿lo hace con un esmero detallado?
vive en adoración y reverencia ante la presencia de Dios en su vida, porque cuando desciende la presencia de Dios para consumir el sacrificio, dice que el pueblo gritó y se inclinó ante el Señor. Gritó de gozo y se inclinó ante el Señor, ¿no? Es decir, el pueblo adoró, alabó y mostró temor. Vivimos bajo la adoración y el temor reverente de Dios eh, en todo lo que hacemos. Mi hermano, mi hermana, en verdad le agradezco mucho que me haya acompañado en esta segunda sesión. Le pido encarecidamente que siga leyendo el libro de Levítico. Dese la oportunidad de irlo contrastando también con la epístola de los Hebreos. Si es necesario que vuelva usted a ver este video por algún detalle en el que quiera ahondar, pues cuenta usted con este recurso. Y nosotros nos estaríamos viendo para lo que sería la tercera sesión del libro de Levítico. Haré una breve oración para dar gracias y daremos por concluida nuestra sesión número 2. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, por los tesoros que a través de ella tú nos compartes, con el propósito de conocerte a ti, conocer tu corazón y poder responder a ese corazón. Ayúdanos, danos la gracia, Señor. Gracias por el sacerdocio que nos has dado. Mi Dios, ayúdanos a vivir ese sacerdocio con privilegio y responsabilidad. Ponemos esto en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga.